Dios le bendiga. Yo quiero una grande, Comenzamos la que ya estoy ciego. Ya somos dos. comenzamos la lección 9, narración histórica y epístolas. Yo quiero leer con ustedes un versículo que ustedes conocen. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16-17. Porque toda la escritura. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios tenga la madurez completa para llevar a cabo todo el plan de Dios o el propósito de Dios. Amén. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Narración histórica y epístolas. ¿Alguien quiere leer? A ver, vamos a ver. Un valiente. Un valiente, una mujer valiente. Amén. Ah, bueno, salió. me ganaste. Gloria a Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Dios no reveló su voluntad y sus planes para la humanidad enteramente a través de reglas e instrucciones directas? ¿Qué valor tiene el 80% del Antiguo Testamento, que consiste en historia y poesía? ¿Por qué los libros del Antiguo Testamento consisten principalmente en historia y los libros del Nuevo Testamento esencialmente en epístolas? La respuesta radica en que el aprendizaje no se produce solo al aprender datos. Siga ahora usted, por favor. Los niveles más altos de aprendizaje afectan la voluntad y las emociones. ¿Cómo fue los niveles más altos? ¿Qué afectan? Voluntad y las emociones. Entonces, por esa causa, Dios usa ¿qué? Narraciones. Siga. Esta es la razón de que Dios utilice géneros literarios que van más allá de la mente y llegan al corazón. ¿Quién me puede nombrar un género literario bíblico? Histórico, Ok. ¿Otro más? poesía, ¿Otro más? profético, profeticia, ¿Y otro más? ya doctrina, Personal. Eso es contenido. o contenido, sorry. Género. Ya. Histórico. Sí, contenido es un contenido, ¿verdad? Sí, es un contenido. Lo mismo. Casi lo mismo, sí. Casi lo mismo. Un género literario, como usted acaba de decir, tú tienes Profético. profético, ok. Tú tienes, sí, sí. Sigamos. Poético, histórico, profético. ¿Dónde queda? Corazón. La mente llega al corazón. Déjame ver. Esta Esta es la razón de que Dios utilice géneros literarios que van más allá de la mente y llegan al corazón. Entendemos por género literario un grupo de textos que poseen una o más características en común. ¿Oyó eso que es un... ¿Usted entendió lo que es un género literario? Sí, un grupo de textos que poseen una o más características en común. Ok. Ya hemos estudiado las figuras literarias relacionadas con un versículo y figuras literarias más amplias que abarcan un pasaje completo. Ahora estudiaremos los estilos que dominan secciones completas y libros de la Biblia. El género más común es la narración histórica, Narración histórica. utilizada Sí. en casi el 60% de la Biblia. Este género incluye la mayoría de los primeros 17 libros del Antiguo Testamento, excepto Levítico y Deuteronomio, y los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Otro género ¿Y común... lo primero qué? Y los primeros
4 libros del Nuevo Testamento. Ay, Dios mío, chale. Yo no dije nada, yo estoy de Yo no, acuerdo. no, yo no he dicho Yo nada. estoy de Yo no acuerdo. he dicho nada, yo simplemente estoy dejándole, échale. Yo, bueno, tú sabes. Te Yo bendiga. estoy de acuerdo con esto. Otro género común en el Nuevo Testamento es la epístola. Y yo no estoy de acuerdo con el otro lado. Claramente podemos ver que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son en realidad cartas escritas a iglesias o individuos. Cuando aprenda a interpretar correctamente las narraciones históricas y las epístolas, aumentará su habilidad de entender claramente y de enseñar en forma eficaz la verdad revelada a través de estos géneros literarios. Cuando aprenda a interpretar correctamente las narraciones históricas, usted será capaz y las epístolas aumentará su habilidad. De entender. Pero cuando aprenda a interpretar correctamente las narraciones históricas y las epístolas, aumentará su habilidad de entender claramente y de enseñar en forma eficaz la verdad revelada a través de estos géneros literarios. Porque hay diferencia, ¿no? Cómo estudiar, por ejemplo, ¿Cómo yo estudio, por ejemplo, Apocalipsis? Yo no lo voy a estudiar como un género no, literario. o como poesía. Como un género, una narración literaria, imposible. No, Si es, porque tiene símbolo y todo. exactamente, y si es, por ejemplo, personal, un contenido personal, yo no lo puedo estudiar como una narrativa histórica, ¿me Yeah. entiendes? Entonces, por eso es que, ¿qué clase de literatura usted está estudiando? El libro, el libro de qué clase de literatura, qué clase de género es, para poder entender bien el mensaje, porque diga. Aquí no entiendo que dice que esta clase de género incluye historia, ¿cierto? Es histórico. Sí, Lo sí, primero. sí. ¿Por qué Levítico y Deuteronomio no? Hay lo que se dan leyes. Claro que tiene historia, pero es un Pues tiene historia, sí, porque sí, ahí está todos los reyes. Sí, pero el Levítico No, ahí tiene las leyes. es En el ley. Reyes. Se le ya, en Reyes. se le está dando leyes al pueblo de Israel. Claro que contiene historia, porque eso es un acontecimiento histórico, pero en realidad es algo personal para el pueblo, acerca de leyes para el pueblo, de los rituales y todo eso. Claro que contiene historia, pero no es un libro en toda su totalidad histórico, como algunos piensan. Porque ahí están las leyes de la... De la Torah. sí, pero ahí están las leyes de sacrificio. Ahí están las leyes moral. Ahí está la ley del pueblo, las leyes civiles. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta, por ejemplo, en el libro de, vamos a decirlo así, el libro de Mateo. Tú tienes Mateo y tú ves que Mateo, su contenido... Son leyes. Es la ley. No, vámonos a Histórico. Hechos. Sí. Hechos. Mira que Hechos, Lucas está narrando la historia. Entonces es un libro histórico. Entonces, en Levítico no se está narrando una historia, se está dando leyes. Que esa sigue esté o no esté, la ley queda ahí. Sigamos. No fue, es. Interpretación de las narraciones históricas. El poder para cambiar vidas que posee el género de la narración puede ser vivamente ilustrado por los efectos de la televisión y de las películas que se ven alrededor del mundo. En América del Sur se ha culpado a las historias que aparecen en los medios de comunicación del aumento del crimen y de los disturbios civiles. De la misma forma, una novela puede ejercer gran influencia. Hace unos pocos años, un líder iraní ofreció la recompensa de $1 millón al que estuviera dispuesto a asesinar el autor de una novela que supuestamente difamaba al Islam. Evidentemente, el imam islámico reconocía el poder que tiene una historia para moldear las opiniones de los lectores. No es de extrañar que 3 de cada 5 páginas de la Biblia registren la historia de personas y hechos reales.
Estas historias influyen sobre la mente del lector cuando se siente identificado con los personajes y transmiten la enseñanza bíblica en una forma tan real que una lista de leyes y principios nunca podría igualar. Aún las narraciones más sencillas, aquellas historias no muy desarrolladas, dan a nuestra fe una base fáctica. El fundamento histórico de la verdad bíblica nos salvaguarda del error místico. Páreme ahí. El fundamento histórico de la verdad bíblica nos salvaguarda del error místico de eliminar la fe de la vida cotidiana. También nos salvaguarda de la amenaza de aquellos que no aceptan lo sobrenatural, que degradaría nuestra fe y la convertiría en una religión sin milagros. Porque muchos piensan que la historia del Antiguo Testamento es una fábula. Es una alegoría. O que el libro de Apocalipsis es simbólico. Usted ve los fallos. Mira, usted puede saber hermenéutica, pero no quiere decir que usted la aplica debidamente. Por eso hay algunos tips que el intérprete debe tener en cuenta. Y la primera regla que usted tiene que tener en cuenta, ¿cuál es? Que la Biblia es su propio intérprete. No estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Identificar método de interpretación que Cristo... Oiga esto, póngame atención aquí, por favor. Identificar método de interpretación que Cristo y los escritores del Nuevo Testamento usaron para interpretar las narraciones históricas del Antiguo Testamento. Cristo, ¿y quién más? ¿Y quién es más? Los escritores del Nuevo Testamento. Narración histórica, género de la Biblia, en que el escritor registra la historia en prosa, directa, generalmente en forma de épicas o relatos. ¿Sí? El párrafo que está aquí. Ese párrafo. Narración histórica. Tratar la historia como hecho verdadero. Primero que usted tiene que entender es aceptar la historia Como real. Como que es un hecho verdadero. verdadero. Creer. Que fue un hecho verdadero. Por ejemplo, Dios abrió el mar rojo en dos. Y el pueblo judío pasó en seco. Y cuando Faraón intentó, lo ahogaron. Cuando Josué dio la orden, separó el sol y la luna. También abrió el río que pasaron ellos. ¿Cierto? El Jordán. Elías hizo descender fuego del cielo. No es una alegoría. Vino el diluvio sobre la faz de la tierra. El arcano. ¿Están entendiendo? Descendió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Sobre Sodoma y Gomorra. El Señor es- le- Son hechos reales. Un pez se tragó A Jonás. a Jonás y lo vomitó a la orilla en la orilla del mar allí en Nínive. Nínive. Jesús Jesús caminó sobre el mar, Jesús caminó sobre el agua. Sí. Jesús caminó sobre el agua. Sanaba De la piedra enfermos. salió agua del desierto. Esos son hechos reales. Pero mucha gente eso no es real. Dios creó, ahora viene lo más grande, observe esto. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Explíqueme eso a mí. No puede hacer. La materia prima de Dios es nada. Él hace las cosas de la nada. Cada que él hacía algo tenía No, pero una razón. lo que estoy diciendo es lo siguiente, es que tenemos que aceptar, tratar la historia como hecho verdadero. Desde ese punto tenemos que ir partiendo ya. Pastor, hay personas que creen jala. Oye, Hay personas hay personas que creen ciertamente ciertas cosas que han pasado Lo y que les ciertos no, conviene. lo que les conviene. bueno, pues entonces aquí viene el punto. No están aplicando una hermenéutica correcta. Porque si no, la historia de Sodoma y Gomorra iba a decir. No. Entonces, De Sodoma. la primera regla que debemos conseguir para interpretar correctamente las narraciones históricas
es reconocer que los hechos en verdad ocurrieron. Estas son historias reales. Ya. Cuando se estudia el libro de Jonás, que es un libro muy criticado por mucha gente, como una narración histórica y no como una alegoría simbólica, el gran pez realmente nada y traga, y el gusano realmente se mueve y mastica. Cuando la historia de Balaam y su asna es interpretada como una narración histórica, el asna declara profecía, ¿o no? Él es la que habló. Ahora, si se toma el relato de la sanidad de Ezequías como una narración histórica, la rotación de la tierra cambió realmente, o Dios intervino en el paso del tiempo de alguna otra manera, o forma, perdón. Entonces, tenemos que aceptar los hechos históricos bíblicos como hechos reales. Porque hay gente que no creen que todo lo que se ve hoy en día fue creado por Dios. Hay gente que dice que fue un Big Bang. Hacen teorías que no encajan ni aún en la lógica de la mente humana. No lo creen. Ahora, no creen, mucha gente también, aún en las iglesias hay gente que no creen en lo sobrenatural. Hermanos, no creen. Ni en lo del rico y el pobre, que lo de Lázaro. No, es que la gente quiere tergiversar. ¿Por qué? Porque quieren evadir la verdad. Aquí, por favor. Quieren evadir la verdad del mundo espiritual. Oiga bien, hay gente que no cree que el diablo existe. El diablo existe. Los demonios existen. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren evadir. Oiga bien, la Biblia es un libro sobrenatural. Escrito en lenguaje humano. Inspirado por Dios, lógico, por el Espíritu Santo. Pero quiero darle a entender a ustedes que usted tiene que aceptar las historias bíblicas que se han dado como hechos reales. Si no, Sin fe es imposible agradar a No, que Dios. si no, no estamos en nada. porque observa esto. Dios dice en su palabra que el que se acerca a Él Es necesario que le tiene que creer, es necesario creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es la fe. Fe vivirá. Entonces, Jesús caminó sobre el agua o sobre el mar. Jesús caminó sobre el mar. Jesús caminó sobre el mar. Jesús murió y resucitó. Jesús murió y resucitó. Ese es el fundamento. Ahora, si decimos que no son, que, por ejemplo, aquí viene algo peligroso. Si decimos que las 4 narraciones de los evangelios no son históricas, entonces hay un problema. Y serio. Porque ya estamos anulando la obra de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque es un acontecimiento histórico. Lo están llamando el mentiroso, porque entonces, ¿de dónde salieron esas historias? Ya ahí venimos ya con algo peligroso. Y es algo real. Jesucristo murió y resucitó Amén. y ascendió a los cielos y vuelve de nuevo. Así es. Amén. Eso es así. Que algunos no lo quieren creer. Bueno, ellos le darán cuentas a Dios. Como Pablo dijo, que si no creemos eso, entonces vamos, reunimos en vano. No, comamos y bebamos que mañana moriremos. Mañana morimos ya. Sí, porque la gente se Porque ese es el equivoca. fundamento. La gente de todo el evangelio. Sí, Esa es la claro, médula, que esa murió, es la médula de todo el evangelio. Por eso, cuando una persona predica, tiene que presentar a Cristo siempre. Amén. A Jesucristo. Miren, hermanos, entonces, Jonás, el pez se lo tragó. Por rebelde. ¿Lo estoy yo? Jesús sanó a los leprosos. Y en el tiempo de Jesús, nadie podía sanar la lepra. Y los judíos sabían que solo Dios podía sanar la lepra. Porque la lepra venía por causa de un juicio. Y ni aún así creyeron. ¿Me entiendes? Por eso Jesús le dijo, váyase y muéstrese al sacerdote.
Porque solo Dios podía sanar la lepra. Nadie más. La lepra era conocida ahora, ¿no? Bueno, vale. Sigamos, por favor, por favor. ¿Eh? Y a Jonás, ¿por qué se lo tragó el pez? Por desobediente. Desobediente. Pero lo expulsó ahí en Nínive. ¿A dónde tenía que ir? Sigamos. Sigamos, por favor. La narración histórica de la Biblia refleja un registro intencional. Oiga bien. La narración histórica de la Biblia refleja un registro intencional de los hechos, pero jamás una mentira deliberada o una exageración engañosa. Sus escritores rechazaban la mitología y las leyendas que existían en su tiempo. Ellos registraron verdaderas intenciones. Ellos registraron verdaderas intenciones de Dios en asuntos de la humanidad. Aunque recientemente se ha popularizado la tendencia a pensar que los milagros o historias aparentemente increíbles del Antiguo Testamento, el diluvio universal, el asna que habló, el pez que tragó el pez que traga hombres, son mitos. Resulta interesante observar que Cristo, aquí que viene el punto, que Cristo y los escritores del Nuevo Testamento hablaban de estas historias extrañas como de hechos reales. Vaya primera de Pedro 3:20 y segunda de Pedro 2:16 y Mateo 12:40. Para los que dicen que no era verdad, si eso era una historia simbólica, si eso era una alegoría, ¿por qué Cristo y los apóstoles la citaron? Porque fueron hechos reales. Por favor. Primera de Pedro 3:20. Sí, por favor. A la palabra que no es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Pedro está citando a quién. A Noé. La historia del diluvio. Diluvio, Noé, sus familias que se salvaron. Ok. Entonces, la pregunta es, si no fue una historia real, ¿por qué entonces Pedro, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Pedro, vuelve y la recita? Sí, porque son hechos reales. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 16. Amén. Por la palabra, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y recibió reprensión de su propia maldad por un mudo animal de carga, que hablando con voz humana refrenó la locura del profeta. ¿Está citando? ¿A quién está citando? A Balaam. En Números, en el libro de Números, si no me equivoco, allí lo está citando, de que aquel profeta, hermanos, Balaam habla aquí por favor ponga atención, Balaam habla de la persona de la transigencia. Es de la persona que habla, que vende su ministerio. Es de la persona que acepta el dinero y que predica lo que el comprador quiere. Así hay muchas personas que le pagan y predican lo que el pastor de esa iglesia quiere. Y muchos le van a dar cuentas a Dios por estar aceptando dinero y vendiendo el mensaje. Ahora, el punto está aquí, es lo siguiente, que Pedro cita esa historia. Ahora Jesús cita a la historia de Jonás, Mateo 12:40, observe esto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. Cuando Y Jesús resucitó. que no había pecado en él, y cita eso como algo real que sucedió. No, es que eso, aquí por favor,
Eso es lo que quiero aclarar. Que van a haber gente con la que usted se va a encontrar, sea en una universidad, sea en la calle, sea en la misma iglesia, que no van a creer esa historia bíblica. Y una parte de una buena interpretación es saber aceptar los hechos bíblicos o la historia bíblica como hechos verdaderos. Hechos reales. Si no la acepta, va a tener problemas para interpretar las escrituras como debe ser. Entonces Jesús aquí está citando a Jonás. Si hubiera sido una alegoría, algo simbólico, algo que no pasó verdaderamente, entonces ¿por qué Jesús lo cita? ¿Por qué Pedro cita las otras historias de Noé, de Balaán? ¿Por qué? Porque sucedió realmente. Y una parte para poder interpretar las escrituras bien o las historias narrativas es aceptarla como hecho verdadero. Amén. Seguramente, comparados con los milagros más grandes, como la encarnación y la resurrección, estos peculiares milagros parecen triviales, sencillos. Ahora, otra cosa muy grande es la encarnación. Es un milagro increíble. Observe. La Biblia dice que Cristo fue concebido, ¿por qué? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Sin necesidad de la carne. contacto sexual. Oiga, yo lo creo 100% que es así. Amén. Pastor, Hay una lucha ahí, ¿verdad? No, oh my God. No, es bueno porque así, yo precisamente hoy, porque no hay, ¿tú balas en el Señor? Casualidades. Casualidad en el Señor, porque estaba viendo que todo lo que habla de la vida de Cristo, el Nuevo Testamento, había documentos en Egipto que supuestamente semejaban, antes que fue escrito, semejaban toda esa historia y comparado con el Dios Sol, que tenía que, entiende, toda esa cosa, que, y aún de la historia de Moisés, que había ya escrito una persona que se pusieron en una Sí, en una canasta, como una canasta, sí, sí. Y pusieron sobre el río y toda esa cosa. Entonces, yo estaba viendo eso y estaban explicando detalladamente y luego hace la pregunta y como no ven el cristianismo como algo real, No. entonces esa persona, los primeros padres de la iglesia dijeron que tenían que inventar algo. Mira, tenían que inventar algo para, como que el diablo supuestamente escribió esas cosas para que, para dar como razón, ¿no? Por qué la narración de Cristo es real. Por ejemplo, ellos quieren decir, con otra palabra, que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento ya fue escrito en el papiros en Egipto. Entonces niegan que Cristo es real, niegan y dicen que Cristo es un mito. Estaba viendo, y si tú no tienes un fundamento, mira, y vienen con cosas detalladas y papel y esas Ok, cosas. vámonos a la historia. Ok, vámonos a la historia en el tiempo de César Tiberio. Cuando César Tiberio era el emperador del antiguo imperio romano, puso como mandatario o era como el presidente a Poncio Pilato. Y la situación está documentada bien claro que bajo el emperador Tiberio y bajo el gobernador de Judea, en este tiempo era Poncio Pilato, Jesucristo fue crucificado. Eso está claramente documentado de que Cristo fue crucificado. Eso está claramente. Y hay montones de texto histórico que Cristo vivió en la tierra, fue crucificado, murió
Y también hay textos que dicen que también que resucitó. Ahora el punto es, esas personas que ponen esos documentales, si tú lo analizas bien, no tienen una base bíblica bien contundente. Porque, No, bíblico no tiene. porque primero que todo hay que entender una cosa. Israel duró 400 años bajo la esclavitud de Egipto. Y eso está claramente documentado. No hace mucho encontraron en el mar Muerto, ¿encontraron qué? Los carros. Los carros de quién? No, el Mar Rojo, perdón. No, Mar Muerto. El Mar Muerto encontraron los papiros. Sí, los papiros. Ahora el Mar Rojo fue que encontraron una caballería. De Faraón. Entonces la pregunta es la siguiente. Si tenemos evidencias históricas, ahora hay alguien que está falseando la situación. ¿Quién es? El diablo. Usando sus instrumentos. Por eso yo siempre digo a las personas, si usted no tiene un fundamento claro de las escrituras, No alegue. usted puede ser arrastrado, porque vuelvo y le repito, y siempre lo voy a traer a colisión. Muy peligroso. Oiga bien, hay un bueno que para nosotros es bueno, pero para Dios es alta rebelión. Oye, y lo que atrajo a Eva no fue el lado malo del árbol, fue el lado bueno. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno y agradable. ¿Para alcanzar qué? La sabiduría. Lo bueno del árbol fue que llamó la atención de la mujer. Entonces, hay un lado bueno que para nosotros parece bueno, pero es alta rebelión contra Dios. Entonces, si no tenemos un fundamento claro y sólido, y yo creo que aquí nuestra hermana Chalén sabe de eso, por eso yo digo, tú puedes estar sentado en una universidad teológica y el que te está dando enseñanza simplemente tiene datos académicos, pero no cree en Dios. Oye, y eso lo hemos estudiado aquí mismo en este libro. Que esa persona, hay muchas personas que, para tú ser teólogo, tú no es necesario ser creyente. Historiador, ¿le gusta la historia? ¿Tú me entiendes? Entonces, así hay un montón de personas que cuando, por ejemplo, en una ocasión está un joven cristiano estudiando teología y vino el doctor en teología y le dijo, no es necesario ayunar, no es necesario orar. Pero uno se asusta viendo tanta controversia. Ahora la pregunta es que debemos de hacernos. ¿Sabe por qué se asustan? ¿Sabe por qué mucha gente se asusta? Porque no saben en qué faceta de la historia, del plan de Dios estamos viviendo y no tiene un fundamento claro. Porque el cristiano, dice la Biblia, el entendido entenderá. Oiga. Y los impíos irán impíamente engañando y siendo engañados. Oye, el entendido entenderá claramente las cosas. Pero el que no está alineado a la palabra. No, pero lo que quiero decir es que uno queda como boca abierta, no que uno se asuste. Uno queda No, pero boca hay mucha gente abierta, asustada. o boca abierta. Con el viendo engaño y el con error. Con una persona dice cristiano y las cosas que creen, que van contra la Biblia y dicen así que toda la Biblia es simbólico. Y dicen, entonces, ¿por qué te llamas cristiano? Entonces, Mira, ¿qué estás haciendo? yo estaba escuchando. Y a veces son profesores mismos. Yo dije, hello. No, porque ese es el punto. Ese es el punto. Por eso que Entonces me aquí. queda como, ¿vas? Oye, aquí, porque ¿Entiendes? ese es el punto. Por eso es que yo a veces me pongo un poquito molesto. Porque yo le digo a ustedes, cuestione la enseñanza del maestro que usted escucha, porque usted me puede cuestionar a mí si yo le estoy enseñando diablura. Cuestione, sea capaz de hacerlo. Si usted no es capaz de hacer eso, usted está atado, usted no es libre. Usted es esclavo del espíritu de esa persona. Sea como lo debería. Así mismo. ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo, cuando usted me sale con cosas, digo, ¿de dónde tú sacaste esto? Yo te reprendo ahí mismo. Ahí mismo yo te digo, dime, ¿quién te enseñó eso? Te reprendo a ti y al Espíritu te No, te reprendo el espíritu que te está usando y te reprendo a ti porque te dejo usar por él también. ¿Qué le apuntó a mí? No. Sal fuera. Entonces, no. Sí, hermano, ¿sabe por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Probar los espíritus. Pero no, lo que él dice es verdad. ¿Cómo tú sabes que lo que él dice es verdad?
porque él es un teólogo, porque él es un maestro. ¿Eh? Hay puntos en los que No, se da porque, cuenta. porque él es un predicador, porque enseña la Biblia. Pero hay un pastor que dijo en YouTube que no hay que ayunar ni orar. Se lo dijo ahí a... Bueno. Varón, Hay género que no sale. Hay otros que dicen que no existe el Y arrebatamiento. otra persona que, también. que no hay arrebatamiento. No hay. Varón, a mí Se me deja de contó, confundir. perdón, a mí me contó una persona, una señora de Cariada. Ella me contó que ella se fue de su iglesia porque el pastor que ella tenía era un hombre con un nivel académico muy alto y sabía mucha Biblia, un teólogo. Él enseñaba muy bien, pero ella dijo que en lo espiritual, nada. Entonces no En sabía cuanto a nada. lo espiritual no había nada ahí. Solamente teología. Académico, era académico. El tipo era un académico. Sí, pero en cuanto a lo espiritual estaba muerto. Sí, académico. Bueno. Entonces la pregunta es la siguiente. Si usted no es capaz para cuestionar la situación, entonces, ¿dónde usted está parado? Porque mire, ayunar, orar, todo eso es parte de la vida del creyente. Claro. Predicar, vivir la palabra de Dios, eso es parte de la vida del creyente. ¿Entiende? Porque aprender no simplemente conocer datos, tener datos. Afecta la voluntad y las emociones. Entonces, tenemos que aceptar las narrativas, la historia narrativa, como hechos verdaderos. Encierren un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. ¿Quién la hizo? Dígame. La C. Los escritores del Nuevo Testamento trataron el milagro del asna que habló a Balaam como un hecho real. La D. Para interpretar correctamente las narraciones históricas, el estudiante debe aceptar el hecho de que los acontecimientos son históricos. ¿Son qué? Históricos. Jesucristo vino aquí. Oye, Dios se hizo carne. En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era. Con Dios. Y el verbo era. Dios mismo. Entonces, ¿y este verbo se hizo qué? Carne. Ah, no, yo no creo, como dicen algunos, oye, algunos dicen esto. Y yo he tenido diálogo con pastores y pastoras, y me han dicho, de aquí de Holanda, yo no creo que el infierno existe. Y yo le digo, ¿a qué Cristo vino? Entonces, ¿para qué Cristo vino? ¿A qué Cristo vino entonces? A librarnos del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Qué clase de muerte? La muerte eterna. En el infierno. Por eso es que yo digo, hermano, mire, yo le voy a decir a ustedes con toda sinceridad, le voy a decir, si usted se pone a estudiar estos estudios que estamos dando, impartiendo, y usted se concentra, usted va a tener un buen grado de conocimiento bíblico. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Estamos viendo en el tiempo de la apostasía, del engaño, del error. Y se necesita la cosa clara. Muy claro. Si no seremos niños fluctuantes. Déjalo llevar. Entonces sigamos. Charlene, distinguir entre la correcta comprensión de la regla que establece que una doctrina no debe estar fundamentada en un hecho aislado y los conceptos erróneos respecto a esta regla. Oiga bien, distinguir entre la correcta comprensión de la regla que establece una doctrina, que establece que una doctrina no debe estar fundamentada en un hecho aislado. ¿Cuándo una doctrina es doctrina? ¿Cuándo? Cuando encaja en todo el contexto de la Biblia. ¿Verdad? Pero hay gente que dicen que cogen unos textos bíblicos y lo arrancan de su contexto. Y durante años en la República Dominicana, en los países latinoamericanos y aquí también en Holanda, algunas iglesias, Uy, aquí. cogen Deuteronomio 22:5, no vestir a la mujer ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer, porque cualquiera que tú haces, abominación hacia Jehová, cualquiera que tú haces. Y lo cogen así el texto, no lo estudian a profundidad. Y allí quedaron, porque no sigue leyendo. No sigue leyendo por abajo, simplemente se quedan ahí. Y después dice, aquí. No, oiga esto. Y vemos claro y dice, no, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice esto también. Dios creó el hombre impío para el día del mal, dime. La Biblia lo dice.
Qué Y si lo cogemos así, entonces Dios creó el mal para nosotros, para matarnos. La gente no entiende que hay que estudiar las escrituras y que nosotros lo que tenemos son traducciones. No es mala, pero hay debilidades en ellas. Y es la palabra de Dios, yo la creo absolutamente. Varón, durante años ese yugo en dominicano. Varón, Y que lo arito, que lo arete. Y gente que estudia teología. Tienen un dogma en su mente. Es un dogma. Están atados mentalmente. Por la imposición de un concilio. ¿Me entiendes? Por la imposición de un concilio. Pastor, estaba hablando ayer con una chica jovencita y aquí está yendo a una iglesia y me dice, no, porque es que eso está en la Biblia. Yo le digo, ya, tenemos que hablar muy largo y tendido de eso. Yo venía para acá. Y me dice, y sí, y ahí el líder de ahí de la iglesia, ella está comenzando aquí, casi no tiene trabajo. Y dice que le dijo, yo necesito que por favor me ore para que el Señor me abra puertas porque necesito trabajar. ¿Y cómo tú quieres que el Señor te abra puertas si no estás diezmando? Por eso viene con un interés por detrás. Ay, me dio tanta ¿Y de dónde voy a diezmar? tristeza, tanto dolor. Dice que le digo, ¿de dónde yo voy a diezmar? Si yo sé que tengo que hacerlo. Ella dice con una humildad, así, y es jovencita. ¿De dónde yo voy a hacerlo? Yo sé que tengo que hacerlo, pero ¿de dónde yo voy a diezmar ahora si no tengo? Mira, ya eso es forzando a la gente a cosas que no deben. Me dio una tristeza. Miren, el diezmo es una forma de adoración a Dios, donde usted entrega su finanza en la mano de Dios, pero no es una imposición ni una obligación, eso sale de un corazón agradecido. Ahora, el pastor debe enseñar esto con mucho cuidado, porque hay pastores que han abusado de estas cosas, han hecho abusos. Ahora, ¿qué pasa? Si la persona no puede, no puede. Y si la persona necesita ese dinero para ayudar a otra persona, ¿por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Ella dice que le dijo, si tú ganas 10 euros, son 5 para la iglesia y 5 para ti. No, así no trabaja la cosa. Y amenaza a la gente. Entonces eso no Exacto. No. La cosa no trabaja así. Oiga, la cosa no trabaja así. No te entiendo. No, oiga, la cosa no trabaja así. Primero, vuelvo y repito. Enerio, el audio sale. Viene de un corazón, ¿qué? Agradecido. alegre. Y se fue. No es que le vamos a imponer ese yugo a la persona. Por eso se le enseña a la persona. Ahora, también hay que entender que esto es un principio también. Es un principio en la Biblia. Pero yo quiero darle a entender a la persona que es una forma de adoración donde usted adora a Dios. Amén. Entonces, sigamos, por favor. No basar una doctrina únicamente en un relato histórico. ¿Sí? La interpretación de los acontecimientos históricos de la Biblia es, por naturaleza, difícil, ya que las historias enseñan de manera indirecta e implícita. Muchas veces el relato ni siquiera intenta establecer una moraleja o un propósito, sino que permite al lector sacar sus propias conclusiones después de evaluar las palabras y acciones de los personajes. Debido a esta característica, nunca se debe basar una doctrina exclusivamente en el registro de un hecho histórico. Oye, puede tener alusión a esa doctrina, o ilustrar cierta doctrina, o dar pista, pero no es que se base en un hecho histórico. Muchos lo hacen así. Y lo llaman sana doctrina. Sana doctrina. Sigamos, por favor. Como ejemplo, podemos mencionar el asunto del vellón de la historia de Gedeón. Vea Jueces 6. Algunos piensan que esta historia nos enseña a determinar la voluntad de Dios. Cuando esas personas toman la experiencia de Gedeón como un modelo universal para conocer la voluntad divina, están transmitiendo la idea de que a Dios se le deben poner pruebas. En realidad, Gedeón no dudaba cuál sería la voluntad de Dios, sino que dudaba de sí mismo. Él representa un ejemplo de duda, no de la búsqueda de la guía divina. ¿Oyó eso? Hay gente que piensan que Gedeón estaba... Tentando a Dios. No, y era él que tenía dudas. El problema le tenía él. El problema era él. Y de verdad era él. Claro. Porque él estaba inseguro. Seguro. Por eso pedía una prueba, ¿no? Una confirmación. Una confirmación. Sigamos.
La narración histórica unida a la explicación divina de un suceso sirve para formar una doctrina. La narración histórica unida, oiga esto, la narración histórica unida a la explicación divina de un suceso sirve para formar una doctrina. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, por ejemplo, aquí por favor, lo que pasa en el Antiguo Testamento y viene Cristo y muere y resucita. Desde el Antiguo Testamento, Génesis 3.15, ya vemos qué doctrina. Que esa doctrina que Génesis ha 3.15, Génesis 3.15, ¿de qué doctrina habla? De la de la vida de Cristo, lo que iba a hacer. Habla de la doctrina de la salvación. Sí, Desde allá comienza. sí, Sí, porque dice, te herirán el cacañado. sí. Que lo que Cristo iba a hacer. Ella te herirá la cabeza. Y tú le dirás. De ahí se desprende la doctrina de salvación. Muerte y resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la gente no entiende eso a simple vista. Entonces vemos el punto histórico y vemos la confirmación en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo muere y resucita. Y por toda la Biblia vemos la doctrina de la salvación. ¿Es un tipo? Sigamos. Por lo general, además de ser el cumplimiento de una promesa, el hecho histórico es también la base y expresión de una verdad doctrinal. ¿No oyó eso? La muerte y resurrección de Cristo son ejemplos evidentes de esto. El hecho histórico constituye el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y es la base de la doctrina del Nuevo Testamento. Usted ve que se necesita estudiar el Antiguo y el Nuevo. Porque hay gente que dice, no necesitamos el Antiguo. Sí necesitamos el Antiguo. Porque el Nuevo es la confirmación del Antiguo. El antiguo es como la base. Exactamente. Que deja la base. No, ¿tú me entiendes? Entonces, En el aire. exactamente. Entonces hay que estudiar los dos. El nuevo que queda a continuación. Exactamente, ¿no? La firma completa. Entonces, vemos claramente que cuando vamos a la historia, las narraciones históricas y creemos que son hechos verdaderos, vamos a poder a interpretar mejor las escrituras. Amén. La alegoría, bíblicamente, no es algo místico, sino que en realidad es una clase de ilustración y el significado tiene que estar dentro de ¿qué? Del El contexto. contexto. Exactamente. Usted ve que nos estamos aferrando al texto bíblico, a lo que la Biblia dice. Entonces, mucha gente dice, no, yo no creo esa parte de la Biblia. Pues que arranque la hoja. Ya. Hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Ya. No quieren saber de ese libro. Pero es el libro que me dice a mí que nosotros terminamos bien. Amén. Claro. Esa es la esperanza. Es el libro que me dice a mí que Esa es la nosotros esperanza. terminamos bien. Y oye, solamente con leer ese libro, dice, Bendecido. Ese es el sí, libro pero más tú lindo. tienes que atreverte. Porque Ese es el más bonito porque imagínense. ahí el final Cielo nuevo, tierra nueva. me dice que vamos bien, que vamos a quedar bien. Sí. Pero hay gente que le aterroriza por los juicios, pero no ven el final, No. lo último donde Dios crea Pues cielo nuevo y tierra aterroriza porque nueva, lo donde quita confronta. la maldad, quita todo y todo queda bien. Pero la Teresa porque lo confronta y dice, no, yo no quiero. ¿Eh? Y no quiere cambiar. Ya. Cuerpo glorificado. Entonces, gloria. ¿por qué no? Aleluya. Y es el libro que menos se predica hoy en día en las iglesias. Porque hoy en día lo que se está predicando es prosperidad pura. Trae, ve y siembra. Ven a pactar con Dios. Trae los millones que Dios te va a bendecir. Eso no es así. Pero muchos no entienden ese libro tampoco. ¿Quién? Muchos no entienden Apocalipsis. Por eso Yo creo que no es que no lo entienden. Falta de Es que no quieren y los pastores no quieren enseñarlo. O quizás los pastores no están académicamente preparados en cuanto a la enseñanza. Porque ese libro es muy controversial, yo lo sé. hay muchos. Y hay muchos puntos de vista. Pero el punto de vista en el cual nosotros estudiamos es el más correcto para interpretar ese libro. Y es un libro muy bueno. Lo que pasa es que no ha sido. Vamos a seguir porque bien quiero enseñado. terminar aquí porque el tiempo se me fue y llegué tarde. Eso es su culpa. ¿Qué? Sí. Mi culpa fue el conductor que se paró. Alguien tiene que recibir la culpa. Ah, está bien. Ok, sí, sí, está bien. Está bien, yo la tomo.
Es verdad, alguien tiene que recibir la culpa, eso sí. Pues, a mí que me esculqué. Del mismo modo, No, es verdad, alguien tiene que recibir la culpa, sí. del mismo modo, el milagro de la continuación de Pentecostés no está basado en un acontecimiento únicamente. El hecho representa el cumplimiento de la profecía de Joel y constituye el ancla histórica de la enseñanza directa presentada posteriormente en 1 de Corintios. Permítame añadir que la repetición del don de Pentecostés en múltiples culturas y durante más de 2 décadas de historia bíblica, desde el nacimiento de la iglesia hasta el momento en que se escribió 1 de Corintios en el año 56 después de Cristo, nos muestra un patrón establecido de adoración en la iglesia primitiva. Cuando afirmamos que una doctrina nunca debe ser basada exclusivamente en el registro histórico de un suceso o acontecimiento, queremos decir que el registro de un suceso debe ser complementado con enseñanza o explicación directa antes de que pueda convertirse en el fundamento de una doctrina. ¿Entendieron eso? Ya. Que eso de coger un versículo no le permite a la mujer que enseñe al varón. No le permite a la mujer que hable en la congregación. ¿O no? Ya dice. No. Si lo cogemos los textos así, a simple vista, estamos arrancando los versículos de su contexto. Pero mucha gente con esos versículos así, toman esos versículos así a simple vista y forman una doctrina. Pero una doctrina que la Biblia no apoya, entonces se convierte en un dogma. Y un dogma es algo que te lo imponen y tú no lo cuestionas. Lo hace ya. Y ya. Eso es un dogma. Esclavitud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder comenzar a interpretar las narraciones históricas de la Biblia, ¿qué debemos de hacer? Creer que es real, que los Creer hechos son Mal que son reales. reales. Creer que son reales, que pasó verdaderamente. Mucha gente dice, no, pero eso no cabe en la... Es que aquí no estamos operando por la lógica. Dice la Biblia, yo no ando por vista, yo ando por fe. Fe en la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, así es. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? De la nada, Con su poder. con su poder. Sea la luz y apareció. De fe y para fe. Solo él habla y ya está hecho. Produzca las aguas, seres vivos. Quiere decir que había agua, pero no había seres vivos. No había vida. Puede haber agua en cualquier planeta, pero si Dios no da la orden de que haya vida, no hay No vida. hay vida. No hay vida. La gente se equivoca. Pero lo mismo con un bebé. Entonces, oiga bien, y algunos están buscando de que los años de la tierra tiene 300 millones. Y yo digo, está loco. Yo le digo que está loco. ¿Sabe por qué? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, No había tiempo. no había tiempo. Y hay algunos que están buscando y que la edad de los ángeles ahora. Bueno, nada más perdido Confundido todavía. totalmente. Primero van a morir. La edad de los ángeles. Chacho. Se fundió el cerebro. Ya, A su pancia gris. ahí sí, ya. Ay, sí, Pancia ya. gris se Se quemaron. quedó, llegó a su límite. Ya. Ya. ¿Hasta dónde han llegado la gente? Y que- Quieren inventar. porque esta es la posibilidad que los ángeles estaban antes de la creación. Porque dice que ellos estaban viendo cuando yo estaba creando todo. Y ellos estaban gozando y gozándose y alabando a Dios. Porque cuando se gozaban los hijos de Dios, las estrellas. Ellos estaban ahí en la expectativa viendo todo eso. Cuando Dios decía, sea la luz. Y apareció la luz. Sea esto, sea lo... Chach, en La luz gloria. de Cristo, y por eso es que por él fue hecho todo. Entonces, Ya. Aleluya. Y entonces que Dios nos creó también a nosotros con ese poder también. Imagen y semejanza. Porque mire qué hizo, por ejemplo, Elías. Descendió un fuego del cielo. sí, pero hay que aclarar eso cuando dice que somos imagen y semejanza.
es que la semejanza de Dios en el hombre tiene una de su diversidad es poder usar el poder de Dios. ¿Me entiendes? Y es cuando estamos alineados con Él. ¿Me entiendes? Entonces, pero de una forma sobrenatural. De una forma más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que semejanza, imagen y semejanza no simplemente conlleva personalidad. Conlleva forma de autoridad, dominio, gobierno, señorío, posición, muchas cosas. No simplemente es poder usar el poder de Dios en una capacidad amplia, pero es una gama de diversidad de conocimiento y poder y autoridad y señorío, etcétera, que Dios ha delegado en el ser humano cuando depositó su imagen y semejanza. Dios crea la cosa de la nada, nosotros la formamos. De lo que está hecho ya. ¿Me entiendes? Dios es el Señor de todo. Nosotros somos mayordomos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que al hombre tener esta gran bendición de portar la imagen y semejanza, no es simplemente tener la disposición del poder de Dios, sino tenemos autoridad, tenemos capacidades, tenemos inteligencia, sabiduría, muchas cosas. Y todo eso viene claro que es el mismo Dios que lo da. Pero hay una área en ese punto de la imagen y semejanza del hombre, de Dios en el hombre, donde se puede usar el poder de Dios de una manera muy, pero muy extensa. Observa. Josué le dice al sol y a la luna, detente. ¿Quién tiene el poder para detener eso? Dios, Pero el hombre que está hablando. pero es por medio del hombre. Elías dijo, no voy a llover durante 3 años y medio. ¿Quién es el que tiene ese poder? Papá Dios. Dios, Pero ¿quién es el que está hablando? el hombre. El hombre. ¿Usted está entendiendo la situación? Que si usted no cree en lo sobrenatural, Porque usted va a ser un cristiano mediocre, sin fe, un cristiano sin fe. sin poder. Por eso Entonces, sin fe. usted ve que hay un nivel de la imagen y semejanza de Dios donde el poder es Kratos, el poder infinito, se puede manifestar de una manera increíble. Porque hay cosas donde, por ejemplo, una lepra el Señor la sana. ¿Verdad? Un SIDA el Señor lo sana. Okay. Un cáncer el Señor lo sana. Pero cuando se está hablando de por ejemplo, la creación, de la creación, por ejemplo, parar el sol, parar la luna, hacer que no llueva, oye, mira, ahí se está usando ya el poder infinito, el pantos Kratos de Dios, a un nivel potencial, sin límite. Entonces, eso conlleva también la imagen y semejanza de Dios, pero hay más cosas también, no simplemente eso, hay muchas cosas que, por eso es que yo digo, cuando el hombre comienza a llevar a cabo su propósito y comienza a crecer en ese propósito, entonces Dios le va a ir dando entendimiento, le va a ir revelando al hombre lo que él es en Dios. Porque, hermanos, ¿cuál es la finalidad del plan de redención? Que seamos como quién. Como Jesús. Hermanos, oiga lo que le voy a decir. En la eternidad nos espera grandes cosas. Es más, necesitamos la eternidad para poder entender eso. Amén. En otras palabras, siempre vamos a crecer, a desarrollarnos, a aprender cosas nuevas. Amén. Así es. Increíble. Yo escucho un testimonio, esto es un testimonio para ilustrar lo que estoy diciendo. El Señor llevó a un siervo, a una sierva allí en el cielo. Y había un lugar en el cielo donde había muchos jóvenes. Y había un ángel que le estaba enseñando cómo usar la materia sin tocarla. Oiga. Y el ángel hacía formas con los átomos, las formaba. Con la mano así, daba una orden y la formaba. Sabía cómo hacerlo. Y había uno que estaba intentando hacerlo y no lo lograba. El Señor vino y le dijo, mira cómo se hace. Y el Señor le enseñó.
oiga, a formar la materia sin tocarla, a saber usar los átomos. La gente dice, usted está loco. Pero, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso va más allá de lo que nosotros podamos pensar, porque ahora estamos limitados. Pero cuando entremos a la dimensión sin límite, a la eternidad, allí Dios nos va a aclarar muchas cosas. Hay personas que dicen será aburrido a la gente que no conoce a Dios. Porque miran la eternidad y no saben, no Pero tienen oye bien, la gente se equivoca. Dice, mira la tecnología que tenemos y esto. Señores, esa tecnología, a la tecnología que tienen Los Ángeles, olvídate, eso está atrasado. Eso está atrasado. Allá se vive 1000 años luz en el presente. ¿Tú me entiendes? En el eterno presente. Otro también del otro lado del mundo. Imagínate, del otro lado del mundo. Pero, observa, del otro lado del mundo. Pero esa tecnología, porque por ejemplo, la gente dice que son extraterrestres, pero son ángeles caídos, que vienen con tecnología a este planeta Tierra, que vienen en platillos voladores, que pasan de una dimensión a otra. La gente dice que no, son ángeles caídos, demonios. ¿Y cómo ellos tienen esa tecnología? Porque ellos saben. Sí, ellos saben transformar. Entonces, imagínate tú cuando nosotros estemos en la dimensión sin tiempo, siendo enseñados por el Eterno, por el Dios mismo. Hermano, por eso es que yo digo, no pierda su tiempo, que nos espera grandes cosas. Amén. Hermano, entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar la historia como hecho verdadero. Ahí lo vamos a dejar. Amén. Nos vamos, la próxima semana, el lunes sí estaré. Sí. Yeah. Vamos a comenzar en el punto 9.3, ¿sí? Ya. Que Dios se le bendiga a los que nos están sintonizando, que Dios se les guarde, que Dios se les cuide, que Dios se les proteja y sea con ustedes. En el nombre de Jesús, amén. Amén.